Les saludo desde Guatemala, que dicen que se llama Guatemalán, que quiere decir la tierra de árboles. Y bueno, unos entonces decir Guatemala es Guatepueblo, ¿verdad? Amén, amén. Pues el Señor me llevó allá a Guatemala cuando yo estaba todavía a joven, ¿verdad? En primeros días más feo, pero de todos modos el Señor llama. Y yo pensé que me estaba llevando a África, ¿no? Donde yo andaba, yo veía África. Entonces después de estudiar en el Instituto Cristianos en Acción, había un equipo formándose, queriendo formarse para Belice, que es el pequeño África, allá a la par de Guatemala. Pero como no había varón para crear el equipo, no querían mandar solamente señoritas, así que yo llegó a mi pequeño África. Pero seguí estudiando español en Guatemala y el con quien menos quería platicar era este joven, porque hablaba muy rápido y no entendía nada. Entonces, pensé que hablaba de todas del cordero y dije que sí, no. Pero el Señor pues me llevó por un tiempo, ¿verdad? Mis primeros 4 años en Guatemala aprendiendo español, aprendiendo la cultura porque era diferente a la mía. Y así íbamos, ¿verdad? Éramos un grupo con una familia. Entonces estábamos aprendiendo. Fui de pueblo, regresé, empezamos a vernos de otra forma. Y mi corazón decía que sí, y mi mente decía que no. Y otro día mi mente decía que sí, y mi corazón decía que no. Total, Miguel me propuso matrimonio 5 veces. Dije que sí y luego dije que no. Pero entonces vinieron los líderes sabios, ¿verdad? Dijeron, tiene que regresar a su país a encontrarse bien. Miguel también sanarse bien. Y así fue. A los 2 años nos volvimos a ver, a conocer, porque nuestros directores en los 2 países dijeron, eso tiene que verse una vez más, o se van bien, o se casan y se van bien. Y entonces así fue, pues ustedes ya saben cómo resultó la historia. Y tenemos, gracias a Dios, 2 hijos, viven en los Estados Unidos, después de que ellos estudiaron, nacieron en Guatemala, estudiaron, se recibieron allá, pero querían ir a la universidad en los Estados Unidos, así que ellos ahora casados radican allá. Y gracias a Dios, pues Dios tiene un plan para nosotros, es un plan bueno, hermanos. Pasamos pruebas, pasamos muchas dudas, penas, muchas cosas, pero el Señor está ayudándonos y Él nunca nos deja. Así que seguimos esforzados, ¿verdad? Él nos va a llevar al buen camino y darnos el galardón, ¿verdad?, que nos toca con la fidelidad también. Dios te bendiga, hermanos, adelante en el Señor. Aprovechando, mis amados, que tenemos la tecnología, estamos enviando un saludo muy especial de parte de la Casa de Bendición, Ministerios de Salvación, dirigido por los pastores, hermano, aquí en el público se llama Jaramillo, perdón, Jaramillo, hermano Carlos y Marisol. Estamos bendiciendo a los hermanos que ahorita quizás más tarde nos sintonizarán allá en Ecuador, con los pastores Escobar, allá en Perú, con los pastores Cornejo, en Centroamérica, en Colombia, perdón, con los pastores Martínez, bueno, en Guatemala, con los pastores López, en Honduras. Bueno, hay tantos hermanos que ahorita nos van a sintonizar, que todos somos amigos de Cristianos en Acción. La familia ya creció, y bendecida sea la visión de todos los pastores panameños que están bajo la sombra o la dirección de este amadísimo siervo amado. Hoy el Espíritu Santo me madrugó, me dijo Miguel,
vas a hablar de un tema. Yo sé que lo voy a hacer porque hay muchas cosas para platicar, hermanos. Pero el Espíritu Santo me dijo, hoy vas a hablar a mi congregación. Es congregación del Señor, no es del hermano Jaramillo, es del Señor. Ustedes son ovejas del Señor. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario, pero Él es el que Dios ha puesto para ayudarnos a ese crecimiento. Amén. Pues está mi desafío. Amén. Y dice, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Verso 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, a todos aquellos varones que eran príncipes de los hijos de Israel. Estamos hablando que no eran cualquiera, eran escogidos y fueron lo mejor. No se les olvide, Moisés ahora entra a Egipto, pero ya entra cuando Egipto está desarrollado. Cuando el pueblo entró a Egipto, solo eran 70. Eran los descendientes de Jacob. A Jacob le cambiaron el nombre y le pusieron Israel, porque Jacob quiere decir usurpador, y Dios no puede trabajar con los usurpadores. Dios tiene que transformarnos. Si hay una visión grande, tiene que haber un Jacob transformado, cambiado, porque si no, no habrá un Israel que viene pronto, Señor. Perdón si me emociono, pero es emocional. Si fuera una enseñanza que esa sierva Danita nos dio en la mañana, pues ahí estamos. Pero esto es emocional. A veces se me viene y se va. Dios, hermanos, permitió que el núcleo familiar de Jacob, cambiado a Israel, entrara donde aquel que le había causado tanto llanto a Jacob, a Israel, al que los hijos mal habían dicho, los leones se comieron, aquí están las túnicas, ¿será este tu hijo? Y Jacob vivió enlutado todo el tiempo. Pero Jacob no está muerto, perdón, José no está muerto, José está vivo, José es el restaurador de su padre, alabado sea Dios, aunque tus hijos hoy parece que no están, son los restauradores para nosotros. Aleluya, aleluya. Yo bendigo a mis hijos. Pero ya no los veo, tengo 2 años de no verlos, cada loco con su tema. Pero gracias que te tengo a ti, vieja amada. Hermanos lindos, Israel, pues Jacob, ahora Israel, reciben la palabra de Dios, que Dios le dice, no tengas miedo de entrar a Egipto, porque en Egipto está José, que te va a bendecir. Demos un aplauso a los José que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Es que yo soy fanático de los hijos. Aunque el hijo ahorita ande torcido como un tarro así, vino, las raíces están rectas. Porque enseñamos la palabra de Dios desde pequeños. Amados, Jacob entra, Israel entra a Egipto con sus hijos. Y son un grupo de 70 personas. Y ahora aparece Moisés. Pero Moisés aparece cuando el pueblo ya tiene 430 años de estar en Egipto. El tiempo pasa muy rápido. Yo conocí al Señor de 19 años. Lleva más de 50 años. No le digo mi edad porque soy jovencito todavía. Hermanos amados, el tiempo pasa muy pero muy rápido. Hermanos, por eso dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Moisés manda espías
Ya les dije cómo es la tierra, pero que vayan a verla y que se den cuenta de lo que yo les estoy dando. Bueno, la historia es la siguiente, hermanos. Ya tenemos el capítulo 13, verso 1, ya vemos. Versículo 17, esta es la comisión. Atento con esto porque el mensaje ya se va a terminar en un ratito. Ojalá que el casetío aguante, por lo menos unas 5 horas. No, yo le invito a almorzar que no es que pague. Verso 17, ¿los envió? ¿Fue Dios? No, en este caso no. Fue el delegado de Dios. Amén. ¿Están entendiendo? El Dios del cielo, el patrón, le ordenó a Moisés. Ahora el delegado de Dios envía a estos hombres y les delega. Verso 17. Reconozcan la tierra de Canaán, diciéndoles: subid aquí a Neguev y subid al monte. Verso 18. Observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si sus campamentos o plazas son certificadas, ¿cómo se llama? Fortificadas, verso 20, y cómo es el terreno, si es fértil, es estéril, si hay árboles o no, esforzados y tomad el fruto del país. Llega el tiempo de las primeras uvas, hermano. ¿Por qué no se quedaron ahí? Verso 23. Dice que cortaron un sarmiento de uvas, lo cual trajeron en un palo de las granadas y de los higos, o sea, para una muestra, un montón. Esta es una tierra bendecida. Y acerca del pueblo, versículo 28, 3 cosas le comisionaron: la tierra, el pueblo y las ciudades. ¿Estamos? Pueblo, tierra, pueblo y ciudades. Y entonces llegamos, hermanos, al pueblo. Verso 28. Mas el pueblo que habita en la tierra es, no sé si usted está leyendo conmigo, pero yo le recomiendo que se eche la lectura en casa, por favor. Estoy hablando de Números capítulo 13. Y ahora 28, está hablando reporte. El pueblo que lo habita, que la tierra es fuerte, y las ciudades grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Están hablando de habilidades? No. Están hablando de realidades. ¿Habían gigantes? Sí. ¿Eran fortificadas las ciudades? Sí. Entonces siguen diciendo acerca de las ciudades. Versículo 28, son muy grandes, hay mucha gente, están fortificadas, están armadas hasta los dientes. Hermanos, qué tremendo desafío. Atención, no perdamos ahorita. No es lo que nos pasa a veces a nosotros. La vida parece fácil, pero de repente empiezan a venir los grandes desafíos. Y no solamente decirle: quítate, diablo, quítate. No. Son reales. Pero tenemos que aprender de Dios cómo mover las montañas. En el Nuevo Testamento, el Señor dijo: cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, si no dudare en su corazón, si no creyere que será cierto lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Pero qué es mover una montaña? Guatemala está llena de montañas. Hermanos, no es cuestión de decir: monte, quítate ahí, para que miren todos que yo soy siervo. No. El monte es el desafío. Y Dios nos dará la capacidad para vencer a ese desafío. Dios nos ayudará. Pero miren ustedes, vamos a mirar qué triste historia la que hoy les vengo a contar, hermanos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Versículo 31. Estamos, hermanos, los problemas son reales, los problemas son verdaderos. Y eso de cuando vemos, hermanos, con nuestra mirada natural, no damos ni un paso. Cuando el pastor vendió del Panamá Viejo, Panamá, no sé cómo se llame, no quiero insultar,
antiguo, o viejo, era Panamá Viejo, el pastor fue enviado para este lugar y no sabía dónde venía. Y varios hermanos que yo quisiera ver de Panamá Viejo no los miro aquí ahora, pero los estoy viendo a ustedes. Y como va a salir por video, pues lo veremos siempre con ustedes. Este es un aplauso. Escuche y aprenda la lección, por favor. Versículo 31. Los varones que subieron con él dijeron: no, hermano, quítese eso de su vocabulario, por favor. No, ¿qué? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Si hay algo que derrota al ser humano es su actitud, su forma en que va a ver su desafío. Y si usted se derrota viendo el desafío, usted perdió. Porque Dios lo ha llamado a ser más que conquistador. Somos conquistadores. No puedo. Eso fue lo que dijo ella, mi esposa, 5 veces. Eso no funciona. Eso no va a funcionar. No va a funcionar. Un día nos fuimos a un lado, todo decentemente, no se va a pensar nada. Nos fuimos a un lado y yo estaba tratando de conquistar a la lindita. Y nos metimos en el lado. Y le daba un quemando. Y le dije, eso no va a funcionar. Llorando en medio del lago. Y de repente vinieron las olas y empezaron los hermanos a mover la barquita por todos lados. Y yo le digo, aunque no funcione, agarra el remo y ayúdate a remar, porque si no nos ahogamos. El matrimonio es de 2, no es de 1, y hay que remar juntos para que la gloria de Dios. Me recuerdo casi me ahogaste por decir no ese día. Otro día les contamos el testimonio. No podemos subir. Verso 31, son más fuertes que nosotros. Y hermanos, habían hablado bien de la tierra, pero ahora están viendo su desafío, su realidad. Y el verso 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Es decir, no podemos, son más fuertes que nosotros. La tierra es mala, la tierra traga a sus moradores. Sus hombres son de grande estatura, hay gigantes. Nosotros, verso 33, mire, el desafío nos quita la bendición de la mente. Por eso, para caminar con Dios no se necesita, con el perdón de ustedes, el título tal, porque esos son buenos, son abrepuertas en la tierra. Pero los títulos que Dios quiere es que le creamos a Él. Y allá, hermanos, empezó una escuela, otra escuela, otra escuela, y luego Navas. Escúchenme, por favor. Navas, ese hombre nació para ser escritor, y yo creo que es escritor, pero qué tremendo empieza el hombre. Ahora, si me estás viendo, Navas, recordad, yo soy Toledo, de la New York. Ahí nos admiramos y nos echamos un café el día. A lo mejor ya sos hermano, estoy hablando de la cámara. Navas hizo llorar a las madres. Cuando Navas se bajó del auditorio, la gente le aplaudía. Y el último en pasar era Toledo. Cuando yo vi a Navas, yo escuché a Navas y vi toda esa multitud que Navas había conquistado.
Miguel Toledo se fue a enterrar a su abuela. Me fui a esconder, hermano, allá escondido. Estoy derrotado. Nada más me derrotó. Ya no puedo. Nada me derrotó. Y el director, ¿dónde fue Toledo? Buscándome. Y de repente me encuentra ahí, derrotado. Y me dijo, Toledo, me toca. ¿Para qué? Ya Navas ganó. Y me dijo, pierda como los hombres, enfréntese a su desafío. Y si pierde, que pierda, pero no así como su desafío. Enfréntese a su desafío. Enfréntese. Entonces, llego y empiezo. El tema era Margarita, no sé si hay alguna que sepa Margarita, pero no es Margarita. Y empiezo, ¿no? Pam. Aunque usted no lo crea, nada más no ganó. El que ganó fue Toledo. El Toledo que estaba derrotado porque tu desafío era muy grande. Que no te derroten tus desafíos, hermano. Levántate, el Señor está contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Alabado sea Dios! Yo sé que estoy para terminar contigo, que sea la palabra de Dios. La actitud negativa los hizo enterrarse y me enterró a mí. Pero el 14:7, vea usted, eso es lo que quiero que vean, 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra de donde pasamos a reconocerla es tierra de gran manera buena. Fueron 12, pero 10 dijeron que no se podía, pero 2 dijeron sí se puede. Sí se puede. ¿Estamos entendiendo? El problema está aquí en la cabeza. Usted dice no se puede como ahorita, pero nos vamos a echar 44 años, amor. Y todavía te amo. Como el primer día que corté una flor y te la llevé. Hace como 5 días cumplió años y es un amiguete de su voz. Todavía te amo, chica. Hermanos, la tierra, 2 de ellos dijeron, verso 7, la tierra es en gran manera buena. Versículo 9, ¿dónde está la confianza? Por tanto, no seráis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se fue de ellos, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. No los temáis, no los temáis. Actitud positiva. Actitud positiva en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos la palabra. Yo estoy contigo todos los días. Alabado sea Dios. No importa dónde estemos, ahí está Él con nosotros. Aleluya. Y Él ganará y siempre ganará nuestras batallas. No te dejes vencer, hermano. No permitas que tu batalla te derrote. Deja que el Señor te siga bendiciendo. Ellos dijeron: no teman al pueblo de esta tierra, nosotros no los vamos a comer como pan. Jehová está con nosotros, no los teman. Versículo 30, entremos a ser cristianos de la acción. Aleluya. Verso 30, hermano, mira lo que dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual es mi mano y juré que dejaría de vivir exceptuando Caleb, hijo de José, hijo de Nun. Hermanos, el Señor, capítulo 13 y versículo 30, por eso es que vamos a olvidar esto. Dijeron ellos, verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más
desafío tiene. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana a recibir los elementos. Quienes participan de la Santa Cena, dentro hay algunos criterios. Aquí lo practicamos. El único requisito es saber